Hola a todos, soy Marcelo, bienvenidos al capítulo 2 de Descárgate el podcast, así es. Y primero quería comentarles que lamento no haber podido grabar la semana pasada, pero tuve un problema de trabajo, más bien tuve mucho trabajo y por eso no pude grabar, así que aquí estamos en esta nueva semana grabando el capítulo 2. Muy prometido, muy alargado, pero ya estamos. Y antes de comenzar, quería comentarles algo eh, y es sobre un programa de Canal 13. No puedo dejarlo pasar, necesito comentarlo, así que aquí vamos. El cuerpo no miente, así se llama el programa. Es una especie de docu-reality que sigue a los miembros de la PDI al interrogar a diversos viajeros que quieren ingresar a Chile. Y el problema del programa, encuentro yo, es que entre el 80 y el 90% de los casos son extranjeros que lamentablemente mienten para tratar de entrar a nuestro país, bueno, ingresando drogas, que es completamente legal, obvio, pero también o tratan de venir a trabajar o ocultando problemas legales que tuvieron en sus países. Está bien a la gente que tiene problemas y viene a nuestro país y que tiene problemas en otros países o que viene con drogas o que va a ser un migrante legal. Esto último no sé si tanto, pero hay que revisarlos, detenerlos y todo, pero considero increíblemente irresponsable por parte de Canal 13 mostrar esta situación en, en un programa y recargarlo semanalmente, siendo que existe un contexto actual en la sociedad en Chile de que estamos rechazando mucho al extranjero que migra a Chile a trabajar, a los extranjeros en general. Entonces, siento que este programa puede exacerbar esta situación, puede aumentar el odio a los extranjeros y es algo que se puede evitar. Es algo que no es representativo, es algo que no representa a la totalidad de los extranjeros, no los todos mienten, no todos vienen por drogas, no todos tienen problemas en su país. Y el problema es que son exactamente esas son las razones de la gente que está contra la migración para que se cierren con las fronteras casi, que no se permite el ingreso de migrantes. Y aquí el programa les está dando la razón. Y encuentro que Canal 13 está cometiendo una irresponsabilidad con ello al no entender el contexto del país donde estamos viviendo. No es un tema de censura, es un tema de responsabilidad social que tiene el canal, al ser un medio de comunicación tan potente que llega a tanta gente y no es capaz de controlar lo que va a decir, como en casos anteriores que se ha producido que no ha sido capaz de controlar a conductoras y conductores que hablan sobre que está aprobado o que aprueban torturar a personas en Chile porque mataron a otra o, o ya sea porque o ya sea tener médicos que recomiendan tomar químicos peligrosos o la exhibición de documentos que transgreden la privacidad de una víctima, como que son mayoría de los casos que han ocurrido en Bienvenidos, sorry, pero es así. Y Canal 13 no entiende y no aprende y no toma y no toma consecuencias contra las personas que están cometiendo estos errores y los tiene ahí y se mantienen en pantalla y sin consecuencias, digamos. Entonces, y la gente lo sigue viendo. Entonces, encuentro muy negativa esta situación que puedas pasar a llevar a las personas sin consecuencias. Y lamentablemente puedes pasar a llevar y cometer faltas de respeto a personas con escasos recursos, porque si tienes escasos recursos no te respetan y si tienes recursos puedes hacerte respetar.
Entonces al final el respeto es segregado en Chile. Eso está mal. Bueno, eso quería comentarles antes de ir al tema de fondo. Eh, Espero que esto no vuelva a ocurrir con la gente de Canal 13, pero yo creo que sí, pues bueno, así es nomás la cosa. Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy y es Venecia. Así es, Venecia. Eh, Qué hermosa es Venecia, preciosa. Tuve la posibilidad de viajar a Europa el año pasado y, y no pude dejar de visitarla. Iba a ir a Barcelona y las dos ciudades que tenía que visitar sí o sí eran Barcelona y Venecia. Lo demás no me importaba. Lo armé como para que visitar más cosas, pero Venecia, si hubiese tenido que tomar un avión de Barcelona a ir a Venecia y después de volverme en avión, lo hubiese hecho, porque de verdad eran las dos ciudades que no iba a dejar de pasar. Y Venecia siempre me ha gustado. O sea, estamos hablando de una ciudad que está llena de canales, agua, al lado. Así tú sales de tu casa y lo primero que ves es un canal. No hay un auto, no hay bicicletas porque los espacios son muy estrechos. La gente se moviliza a pie o en embarcaciones. Eso es muy distinto al concepto de ciudad que tenemos en general. Entonces me llamaba la atención desde siempre, desde que la conocí. Y debo decir que creo que la primera vez que vi a Venecia fue en una película, en Indiana Jones, La Última Cruzada, donde hay una escena que el protagonista, este caballero Indiana Jones, representado por Harrison Ford, estoy verificando si no me equivoqué de actor, sí, es él. A veces me pasa que tengo lapsus, sorry. Indiana Jones llega a Venecia en busca de pistas para encontrar el cáliz. Pero bueno, eso no importa porque es parte de la película, pero muestra al canal de la Yudeca, muestran el Gran Canal, muestran cómo los barcos circulaban alrededor de esta ciudad y que podía ser un puerto cualquiera, pero no era un puerto cualquiera, era Venecia lo que estábamos viendo y era precioso, con su arte renacentista, eh, viviendo el máximo esplendor en 1000 años de historia de una ciudad muy rica en Europa, la más rica de Europa. Brutal. Bueno, ahí les voy a ir contando mediante este podcast, pero así es, así la conocí, así me encantó. Y así, cuando me llamó la atención, fui averiguando un poquito más de historia, que era una ciudad muy rica gracias al comercio que pasó por ahí durante siglos, eh, que era como la conexión entre Medio Oriente, todos los productos de Medio Oriente y Oriente en general, desde China, India, Egipto, Arabia, todos los productos que venían desde este sector llegaban a Venecia. Marco Polo era veneciano, que fue el que hizo las conexiones para comerciar con China, para traer la seda, el camino de la seda. Entonces Venecia era una ciudad increíble en ese sentido. Ubicada al norte del mar Adriático, era ideal, porque los barcos partían desde sus puertos en el Mediterráneo oriental, podría decirlo, o del este. En Egipto, todo lo que es la parte de Palestina, todo lo que es parte de Libia, me imagino, o del Mar Negro, y llegaban hasta el Adriático. No sé si era así, desde esos puertos que partían, sé que partían desde Alejandría, Egipto, eso sí estoy seguro, pero llegaban al Adriático, al mar Adriático y llegaban a Venecia, porque era la puerta de entrada a los grandes imperios, a Francia, a Italia, al austriaco, a, al bizantino, hasta que Venecia lo conquistó, y de ahí hasta Inglaterra, hasta España. De, eh, el dominio de Venecia en el Renacimiento, en su comercio, hizo que España buscara otros lugares para comerciar. Y así es como se auspició el viaje de Cristóbal Colón para llegar de otra forma a las Indias.
el dominio era total y esta ciudad se nota en los vestigios que quedan hasta hoy como la majestuosidad de Venecia de esa época. Eh, Administrativamente también fue increíble, una república en donde una especie de república en donde su aristocracia eh, elegía al dux, a este duque, a este dogo, que con el tiempo no tenía los poderes totales, pero era como el máximo administrador, pero sí era completamente controlado por la aristocracia a través de su concilio mayor, que era una especie como de parlamento con cientos de parlamentarios. No tengo bien claro el nombre, pero era una especie de parlamentarios que eran elegidos por la gente de Venecia y que los representaban, digamos. Bueno, todos estos detalles ya después los fui aprendiendo a través de 2 tours que tomé durante la visita y también quise ver cómo era el diario vivir de una ciudad llena de canales, de barcos, cómo se transportaban, cómo era de moverse. eh, y no me la iba a perder, como les decía. Era mi primer viaje a Europa y en mi primer viaje había que visitar Venecia. Pero bueno, ¿cómo llegué a Venecia? Como les dije, la idea había llegado a Barcelona, pero la verdad es que directamente a Venecia llegué desde Milán. Y desde Milán tomé un tren regional. Eh, Así como el metrotren de acá, algo que para distintas ciudades, iba tomando pasajeros. Debo reconocer que el viaje en tren no me gustó mucho porque era un tren como solitario, con poco personal, poca información. Y era muy divertido ver cómo la gente se escapaba. Algunos vagones eran de 2 pisos y la gente caminaba por el vagón de arriba, mientras que el chico del ticket pasaba por debajo y después cuando subía pasaba al de abajo y era muy loco ver cómo la gente escapaba. Eh, y bueno, así era el tren y debo decir que preferí después seguir tomando trenes rápidos y eran más cómodos. Ahí, bueno, no tenías que cambiar de tren en estos trenes rápidos y yo con mi pequeña, entre comillas, pequeña maleta que andaba trayendo, bueno, digamos que era algo que quería evitar, el cambio de trenes. Bueno, pero después de haber pasado por todo el norte de Italia, eh, preciosos paisajes en el norte de Italia, preciosos, y comienzas a ver una especie de zona industrial. Y bueno, la verdad es que yo llegué de noche a Venecia, así que veía las luces de la zona industrial bien bonitas y de repente, ¡pum!, oscuro. Y te ves en un puente. Y esa oscuridad era la laguna de Venecia. Preciosa, bueno, en ese momento no se veía mucho, pero una laguna con una historia vital para el inicio de Venecia, eh, pero oscuro completamente y la carretera al lado, porque ese puente donde íbamos cruzando, que era la Vía de la Libertad, era, era un puente con una carretera y la línea férrea. Y después de repente, por la ventana, lo primero que veo a los pocos minutos en el tren es un estacionamiento. Va, dije yo, llegué al mall. ¿Qué onda? Venecia moderno, tiene mall, pero no era así. Era un edificio de estacionamientos muy grande, porque claro, Venecia no tiene calles para autos. ¿Y qué pasa con la gente que llega en auto a Venecia? Tiene que dejarlo en algún lado y había un estacionamiento para dejarlos. Una isla no tan pequeña, una isla con un estacionamiento bastante grande, digamos, como del porte de la estación.
o un poco más. Era bastante amplio. Bueno, y de esa forma son las primeras luces que te reciben en la llegada a Venecia, precioso. Y ahí llegas a la estación de Santa Lucía. Santa Lucía, me acuerdo que decían algo así. Santa Lucía, algo así. No logro imitarlo bien, fue hace más de un año, debo reconocerlo. Eh, y bueno, Santa Lucía la estación, se encuentra justo en la parte más al norte del Gran Canal. El Gran Canal es el canal principal que atraviesa todo el sector clásico de Venecia. Y al norte de este noroeste, digamos, se encuentra la estación de trenes de Santa Lucía. Y uno agarra sus maletas y todas sus cosas y sale de la estación y lo primero que te encuentras es con el Gran Canal lleno de lanchas estacionadas, con los vaporetos pasando y góndolas. A pesar de la hora, sí vi una góndola, tengo el registro, hay una foto y góndolas pasar. Entonces, de primera instancia, sus casas de pocos pisos, clásicas, y este gran canal lleno de embarcaciones es lo primero que te recibe en Venecia. Precioso. Y ahí ya dices, estoy en otro lugar, estoy en otra parte, estoy en esta mítica ciudad con más de 1400 años de historia. Eh, pero bueno, después del shock de la bienvenida, debo decir que dije cómo llegó la hostal. Porque para ahorrar dinero decidí alojarme en una ciudad en una isla que no tenía puentes de conexión. O sea, había que llegar en barco. Eh, y bueno, pero yo como ñoño que soy, y al organizar el viaje encontré algo que se llama Venecia Única. Así, Venecia con Z única. La buscan en internet y es un sistema de ticket de ciudad que te permite armar distintos packs con visitas a museos, con servicios de la ciudad, con el transporte público. Entonces puedes ir armando este pack dependiendo de la cantidad de días que te vayas a quedar y así ahorrar un poco de dinero. Yo debo decir que el mío recuerdo que me costó alrededor de 40 euros, por lo cual pude tener transporte en los Vaporetto libre acceso por los 4 días que me quedé, 3 días de wifi en el sector de la ciudad, a pesar del wifi que tenía en la hostal, y acceso a 7 museos de la plaza se llamaban. Como que esa era la agrupación, digamos. Pero eran 7 museos de la Plaza de San Marcos. No visité los 7, debo reconocer. Revisé lo que estaban físicamente en la plaza, que era el Palacio del Ala Napoleónica, que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que también la Biblioteca Marciana. Y el Palacio Ducal, que no pude dejarlo de visitar. Precioso. Eh, y así, con este ticket que lo canjeé dentro de la estación, pude sacarlo y con este ticket me moví por toda Venecia. Así que teniendo mi ticket en mano ya me voy a la estación de Vaporetos, una especie como de paradero flotante, muy divertido. Eh, y que ahí tenía que esperar a la línea que llegaba a ese paradero. Creo que por cada puerta llegaba de los paraderos, habían paraderos que tenían varias puertas y habían paraderos más pequeños que tenían una. Por cada puerta llegaba un Vaporetto y esa era de una línea específica, para que no te confundieras. Eh, y, y la mía me dejaba justo en mi isla, como a una cuadra, en distancia 100 metros, digamos, de la puerta de mi hostal. Y así llegué a través de vaporetos. Lo entretenido de los vaporetos era que una de las líneas recorría todo el canal, del todo el Gran Canal. Entonces, si tú lo hacías, te tomabas uno en el principio del Gran Canal y te dabas la vuelta completa
y te ubicabas bien en el principio, en el adelante de un vaporeto y podías ir sacando fotos como si fuese un recorrido turístico. Y por el mismo valor del ticket, ningún problema. Así fui haciendo cosas con este ticket de Venecia única. Veamos mi guión, estoy viendo dónde voy. Y bueno, así es. Y bueno, como les contaba, alojé en la isla de la Yudeca, casi enfrente de la Plaza San Marcos, el canal más ancho de Venecia, que es el canal por donde pasan los cruceros. Así como tú de repente ves como los edificios y un crucero en medio pasando, es porque están pasando por ese canal. El canal también se llama igual y la isla recibe su nombre porque fue donde relegaron a los judíos cuando los sacaron del barrio judío que estaba en las islas, y porque necesitaban más espacio para construir viviendas para los venecianos que no eran judíos. Así es, también pasaba allá este tema. Bueno, y ahí me alojé en la isla de la Yudeca, un buen lugar para alojar, a excepción de que tenías que tomar el vaporeto para moverte, pero muy muy entretenido y un poco apartado como de la vorágine de la isla también, de la ciudad en sí. El hostal, muy bueno, o la hostal, bueno, la hostal muy buena, Generator Hostel, se llamaba, creo que es de una cadena de hostel que hay a través de Europa. Vi varios por ahí. eh, Muy tranquilo, muy piola, bueno el bar, buena la comida. Yo pasaba caminando por Venecia, así que... Y lo entretenido es que me tocó pedir una habitación mixta, creo que era con 10 camas, una cosa así. Eh, pero tres de esas camas, o cuatro, no, no, no. Bueno, la cosa es que me tocó una de las pocas camas que no era camarote. Así que tuve suerte, muy, muy afortunado en la hostal. Ya, pues, habiendo llegado ya, instalándome, al otro día salí a Venecia. ¡Wow! Y lo más divertido era que abría la puerta del hostal, salías y el canal de la Yudeca y tu Venecia al fondo. Precioso. Y lo primero que hice fue agarrar el celular y sacar una foto panorámica completa de ese canal. Precioso. Se ve la ciudad muy chica al fondo porque son como 150 metros de canal, pero, pero muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Son otras vistas, son otras fotografías, otras imágenes que no se te dan en una ciudad como Santiago, como París, Londres. Eh, Precioso. Y bueno, tomé mi vaporeto correspondiente y llegué por fin a la Plaza San Marcos. Eh, y fue una locura total. Lleno de turistas. Yo no fui en temporada alta, pero estaba lleno de turistas. Había un puente que cruzaba desde el paradero que yo tomé a donde yo me bajé, digamos, del vaporeto. Había un puente que cruzaba y en ese puente se veía el famoso puente de los suspiros del Palacio Ducal. Y, y, y loco, estaba lleno de gente sacándose fotos con el puente. Lo más divertido es que hay un cartel al lado que decía no se detenga, avance para no obstaculizar el paso del puente. Pero la gente ahí da lo mismo. Sacaban fotos como querían. Eh, Así que impresionante, lleno, 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 lleno de gente, filas para entrar al Palacio Ducal. Eh, Ahí está, impresionante, impresionante lo lleno que estaba en la Plaza San Marco, pero brutal. Tú te acercas, entras por el sector del Palacio Ducal, entras a la plaza y era impresionante ver una iglesia, la torre del reloj, un reloj que salían unos monitos como el clásico reloj de los dibujos animados donde salían los monitos a tocar, que eran las mediodía o medianoche o avanzar los minutos. Eh,
que era muy divertido como hacían el cuatro romano, eran cuatro palitos. Eso me llamó mucho la atención. O cosas así, ¿no? Era increíble. Eh, todos los edificios de la plaza principal eran del mismo estilo porque eran las procuradurías. Oh, pensé que esa palabra no la iba a decir, estuve a punto de no decirla. Las procuradurías de, de la, del sistema administrativo antiguo que tenía Venecia. Todo en el primer piso de la Plaza San Marcos está lleno de cafés, carísimos los cafés, pero muy, muy, muy interesantes. Después más adelante les voy a comentar de eso. Bueno, yo me había apuntado, iba caminando, no iba a llegar a San Marcos, pasé ahí mismo por ahí, porque tenía que llegar a los tours que había tomado, a una organización llamada La Busuola, Busuola con doble S, por si la quieren buscar, muy buenos los tours, con gente que tenía, con chicos que eran estudiantes de historia, pero de magíster o de doctorado, entonces muy, muy, muy buenos los tours. eh, un, hacían un tour en la mañana y otro en la tarde. No recuerdo cuál es cuál, pero uno de ellos hacía un recorrido por la Venecia clásica, la de la vida normal, la que te contaba cómo es vivir en Venecia y cómo fue vivir históricamente en Venecia, y la otra, la de la historia, la de Napoleón, la de los duques, eh, la Venecia histórica, podríamos decirlo. Y en esos dos tours aprendí un montón de cosas, cosas como que la ciudad nace de la migración de personas que venían escapando de las invasiones visigodas, de las invasiones germánicas en el siglo VII después de Cristo, eh, que está, o sea, imagínense, Venecia nace de migración, o sea, por guerras, esto me suena muy conocido, por una guerra, por invasiones, esta gente tiene que salir de sus terrenos y buscar refugio, y lo encuentran en estas 187 islas, porque esos son, eh, que están en una laguna, rodeadas por una laguna de baja profundidad, entonces una muy excelente sistema de defensa, porque si no sabes dónde están los canales más profundos te puedes encallar y no tienes cómo llegar a invadir las islas donde está la gente viviendo, digamos. Entonces fue una muy buena forma de protegerse de esta gente escapando de las invasiones. Eh, Además te contaban también que toda el agua que rodea la laguna de Venecia es salada. Así es, toda el agua es salada, entonces no era apta para beber. Y como es como que un lugar lleno de agua salada, te consigue agua. Y es que el- cada barrio está organizado alrededor de pequeñas como plazas. Y estas plazas tenían recolectores de aguas lluvias. Un recolector, y que era una especie de pozo que había al centro, pero ese pozo no eran los pozos normales de que saca agua subterránea, sino que eran pozos sellados, de lo externo, y que recogían el agua de lluvia de las lluvias que caían en Venecia. Y así tenían para beber para sus plantaciones que estaban en estas mismas plazas. Y así obtenían agua potable de alguna forma. El sistema democrático que tenían, el Dux, era elegido democráticamente por los miembros del consejo, y estos consejeros eran elegidos por los ciudadanos venecianos, y estos consejeros que tenían plazas, y que estas plazas, digamos, estaban a nombre de ellos, porque era una forma de hacer favores para que los venecianos votaran por ellos. Y así les construían iglesias o les levantaban las plazas y las mejoraban. Y de esta forma conseguían los votos para pertenecer al consejo. Y así funcionó este tipo de democracia por 1000 años, desde como el 700 hasta 1700, que fue conquistado por Napoleón. Otra cosa que aprendí fue que
Los revestimientos de mármol de la Basílica de San Marcos fueron traídos desde territorio bizantino, es arte bizantino, que Venecia era parte del Imperio Bizantino en el 700, pero después Venecia conquistó Constantinopla y dicen que trajeron el mármol y los mosaicos desde allá. Ahora, yo me quedé con la idea de que se los habían robado a la iglesia de Santa Sofía, pero no estoy seguro, así que no puedo afirmar esa situación. Así que la vamos a dejar ahí. La tiré. Lo otro que también aprendí es que Venecia tenía otro patrono, que no era San Marcos. Alguien que era muy desconocido, entonces no le servía para lo famoso que quería hacer la ciudad. Y lo que unos mercaderes le hicieron, como en confabulación con el Dux, se robaron el cuerpo de San Marcos desde Alejandría y se lo trajeron a Venecia y le construyeron la basílica, eh, transformándose en el patrono. Entonces, estos tipos eran capaces de todo. O sea, eran capaces de traer mármol de otras iglesias, traer el patrono de otra iglesia, todo con el dinero que tenían, digamos. Eh, Igual me suena conocido eso, hay que decirlo. Y bueno, el patrono era bastante más famoso que el anterior, San Marcos, el evangelista, bastante más conocido que el anterior patrono, que ni siquiera me acuerdo quién era. Entonces también comentaban que en la Plaza San Marcos Napoleón mandó a derrumbar una iglesia que había frente a San Marcos y construyó un palacio manteniendo el estilo de las procuradurías, el ala napoleónica del palacio. Y creo que ahí vivía un amante de Napoleón. Creo, no estoy 100% seguro. También nos daban tips en los tours, por ejemplo, que los mejores lugares para tomar algo eran los locales que no tenían ningún cartel fuera, que ni así, ni no ponían ni cartel de bar, nada, nada, nada. No había nada fuera. Ni nada. Tú como que tenías que mirar por la puerta si era un local. Ah, ya, aquí, para entrar. Muy, muy buenos lugares. Eh, Me tomé una Aperol Spritz, que por ahí encontré hace poco, que el Spritz viene de allá, así que muy, muy bueno. Interesante. Y los locales eran súper pequeños, entonces de repente podría ir como estar comprando algo y te lo pasan por una ventana y te lo comías en un pasillo en Venecia, digamos. Muy loco, muy entretenido. Eh, bueno, Venecia también es muy conocido por su agua alta. ¿Qué es esto? Es un fenómeno que hace que suba el nivel del agua hasta que a veces inunda la Plaza San Marco y parte de las calles de Venecia. Porque Venecia no es muy alto, hay que decirlo. Eh, y como San Marco tiene varios de los cafés, uno de esos donde yo pasé varias veces a tomarme uno, eh, tenía en su vitrina marcado hasta donde le llegó el agua. En una de las veces más altas que subió, que fue en el año 1966. Y era como 1,20 m de altura en el café. O sea, esa cuestión desde el nivel del mar hasta ahí subió como 2 metros. Pero era impresionante, 1,20 m de agua. O sea, ese café estaba inundado, completo. Brutal. Muy, muy alto. Y ha pasado otras veces más hace poco que ha subido tanto el agua. Y es tanto así que también vi una librería donde todos los libros están sobre cosas que flotan. Envases, baldes, o arriba de escaleras para que no se mojen. Y en la mitad de todo el pasillo hay una góndola eh, ¿cómo se llama esto? Llena de libros. Así es.
una góndola veneciana, no una góndola de local comercial. La acepción, las definiciones calzan, pero no. Entiéndase, una góndola, la embarcación. Esta, estaba llena de libros ahí, era muy entretenido, muy, muy entretenido. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, como les comentaba lo del café del Agua Alta, pero en ese mismo café una. Ese café fue fundado en 1700 algo, no recuerdo bien la fecha, pero me acuerdo que decía 1700 algo. Era viejísimo, Chile no era ni independiente y esa cafetería ya se servía café a los visitantes, imagínate. Y yo creo que debe haber sido igual de caro, porque la mayoría, varios de estos cafés, dos o tres, tenían terrazas y algunos con música en vivo. Y sentarse en una de esas terrazas a tomarse un café costaba 20 euros. 20 euros, 14 lucas, si no me equivoco. Pero el mismo café, si lo pedías de pie en la barra, costaba 1,5 euros. Así que a mí que me dijeron, si me voy a tomar el mismo café, ¿para qué me voy a andar sentando? Varios cafés me tomé ahí en esa cafetería de 1700 y tanto. Bueno, Venecia era una ciudad muy, muy rica en su esplendor máximo entre el año 1400, 1600. Eh, Todo lleno por el comercio, como ya lo veíamos, se traían evangelistas de un lado para hacer iglesia, para cambiar el patrono, pero el arte que está expresado en los distintos museos era brutal, genial. El Palacio Ducal, el interior, los adornos, la ornamentación, los murales eran increíbles. El salón del Gran Consejo era enorme, eran como 100 metros de ancho, no me acuerdo, era enorme. Podíais jugar como dos partidos de fútbol, un partido de fútbol completo, no sé, era gigante, era impresionante, alto, no sé, estamos hablando de 1400 algo. No sé cómo construían esas cosas, no sé cómo las pintaban, no sé cómo las subían, no, no tengo idea, pero era increíble, increíble, impresionante los palacios, las iglesias. Una iglesia que me llamó mucho la atención era una iglesia que tenía una pintura que eran 60 lienzos puestos uno contra otro pegados en el techo. Entonces te da un efecto como de 3 dimensiones. La pintura era real, renacentista, increíble. Entonces tú no sentías el techo, tú sentías que la imagen continuaba hacia arriba, que no había techo, digamos. Precioso, precioso. Era increíble el lujo que llegaron a tener. Y todo a costa de ese comercio, bueno, comercio de todo y que en realidad era a base de esclavos que en los lugares donde estaban producían las cosas que producían, digamos. No hay que negarlo. Pero ahí estaba, y estos tipos se hacían millonarios con eso. Eh, y la verdad es que también me encantó recorrer la ciudad, caminarla por completo, por esas calles, callejuelas, por los distintos lugares, los canales. Eh, Te llama la atención de todo. Habían lugares donde había no, una estación de bomberos, cómo se movilizan los bomberos en lanchas, obvio, pero habían canales que eran muy chicos, cómo lo hacían, digamos. Entonces era muy llamativo verlos. También llamaba la atención porque algunas casas tenían una especie como de corchetes de 1,5 metros, 2 metros, y literalmente eran corchetes que estaban insertos en los muros, digamos. ¿Y por qué, para qué servían esas cosas? Como el terreno era blando por el agua, eh, podía pasar que el terreno se comenzara a dividir, a separar. Y eso significa que la casa que estaba encima de ese terreno comenzaba a agrietarse. Entonces estos corchetes impedían que se generaran esas grietas.
Eh, no todas las casas la tenían, pero lo más probable es que estaban instaladas en un lugar donde se generó una grieta. Y tuvieron que repararlo y reforzarlo con estos corchetes. Muy loquísimo, digamos. Así es. Y digamos, en estas casas todavía vive gente ahí. Hay que decirlo. Sí, Venecia tiene habitantes, tiene 50.000 habitantes. Venecia es una ciudad hermosa para visitar y para descubrir, pero para vivir, no. Para esos 50.000 habitantes llega a ser una tortura. Imagínense que Venecia recibe más del doble de su población en turistas, 100.000 turistas al día. Recibe 40 millones de turistas al año. Y llegan en cruceros, en tren, como yo, en avión, en buses, en auto. Y saturan los vaporetos, y saturan los trenes, y saturan los puentes, que eso es lo peor. Y caminan por el centro sin ninguna dirección, porque uno cuando camina de turista camina como turista, usted mirando todo lento, te entorpeces y la gente que es como que estuviese lleno de turistas el centro de Santiago, digamos que no pasa. O como si estuviese lleno de la gente que está en el mall, en el Paseo Humada. No te pasa eso, no te obstaculizan. Algunos sí, pero no es la mayoría. Aquí pasa al revés, es la mayoría. Y, y pobre gente, y pobre gente. Entonces te saturan. Además, la alta demanda de alojamiento hace que los dueños de las casas de Venecia prefieren alquilar a un turista, transformar la casa en un hostal, porque le da más dinero que un arriendo a una familia de 4 personas. Entonces conseguir un arriendo en Venecia, para la gente que trabaja en Venecia y que son venecianos, es súper difícil. Eso lo mostraban en un reportaje de la televisión alemana el otro día. Cómo es que la gente tenía que salir o habían casas que estaban desocupadas y organizaciones ocupas las estaban tomando para que la gente que vivía que era de Venecia se la pudiese vivir ahí mismo, en la ciudad. Cómo los cruceros con su paso constante a través del canal de la Yudeca están afectando a los cimientos de la ciudad. Entonces realmente da para que los venecianos odien a los turistas, a pesar de toda la economía que sustentan, digamos. Y es en parte porque también el sistema de la ciudad no está, a pesar de ser tan turística, no está bien organizado, digamos. Somos latinos, pues italianos, no organizan bien el tema. Falta la cosa. Y esto no es como que es una opinión mía o que lo haya visto en algún lado, es que en realidad en los tours los dicen. Sean precavidos, o sea, tengan precaución, respeten a los venecianos, respeten los espacios. Me acuerdo que lo comentábamos mucho los guías turísticos, porque ahí sí vive gente. En esa pequeña histórica ciudad aún vive gente. Y hay que conservarla y cuidarla porque es única. Es una gema única, preciosa. Y tuve el placer de visitarla y me encantó. Me encantaría visitarla de nuevo. Me faltaron muchas cosas que visitar. Murano, Burano, creo que era la otra isla. Ya. No me acuerdo, tuve un lapsus ahora. Pero las islas que están alrededor del precioso, precioso. Eh, me encantó poder visitar y cumplir un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, que era ver Venecia. Así es. Y eso es lo que les quería contar, mi mini experiencia de Venecia. No pude dejar de hacer comentarios, de dar datos, porque soy súper ñoño con estas cosas. Pero es una linda ciudad y espero que esto les haya gustado.
Bueno, así es, este fue el capítulo 2 de Descárgate el podcast. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Cuídense y chao.